Y continuamos con nuestra última, pero no menos importante invitada, una colega, Carolina Franco Navarrete. Carolina, muchas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme, buenas tardes. La verdad que es un honor tenerte aquí. Muchas y gracias. bueno, ella nos va a hablar sobre la dependencia emocional en el ámbito laboral, enfocado al tema de mujeres, porque bueno, este mes, como saben, se conmemora el 8 de marzo, el Día de la Lucha de los Derechos de la Mujer. Y bueno, ella es psicóloga sanitaria, se desempeña como terapeuta familiar y terapeuta clínica del grupo Mira. Efectivamente. Eso es. Y bueno, como bien he dicho, el 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y queremos abordar la importancia que conlleva identificar esas señales que llevan a algunas mujeres a experimentar dependencia emocional en el trabajo. Mira que tú dirías que la dependencia emocional está relacionada con pareja, con romance, pero la dependencia emocional al final es en todas las relaciones. Efectivamente, la dependencia emocional es aquello en lo que mi necesidad es excesiva, ¿no? En el trabajo, pues una necesidad de reconocimiento, de aceptación, de sentirme valorado, ¿no? Y cuando esto es excesivo, ¿no? y marca mucho cómo yo trabajo, es cuando se convierte en dependencia y en un problema, ¿no? Claro, una parte tóxica. Efectivamente. Y en el ámbito laboral, ¿cómo definirías esa dependencia emocional? ¿Cómo se identifica? Pues justamente cuando hablamos de dependencia hablamos de necesidad, ¿no? Y entonces pues se identifica cuando de repente necesito la aprobación de mis superiores o incluso de mis iguales para poder ejecutar mi trabajo, ¿no? O cuando se limita todo mi trabajo por miedo a una equivocación, ¿no? El no saber aceptar una crítica o incluso el aceptar una sobrecarga, ¿no? Me cargo de más trabajo del que yo puedo ejecutar simplemente por miedo a decir que no o por miedo a que me vean incapaz de llevar a cabo pues lo que se me está exigiendo. Total, Carolina, yo creo que muchas personas les pasa eso en sus trabajos y muchas mujeres, sobre todo porque creo que ahí todavía hay una brecha en que por el hecho de ser mujer necesitas demostrar, ¿no? Sí. Que puedes, que sabes, que no te quejas, que eres fuerte. Sí, ¿no? Y sobre todo esta idea de tengo que ser suficiente, ¿no? Ajá. Pero es que nunca llegamos a ser suficientes, obviamente, ¿no? Porque externalizamos, ¿no? Y cuando consiga este puesto voy a demostrar, pero llego a este puesto y me encuentro trabas y me encuentro dificultades y vuelvo a sentir que no soy suficiente, ¿no? Entonces, esa lucha continua de demostrar primero a nosotras mismas y luego al entorno, ¿no? Porque muchas veces que parece que por ser mujer, pues tenemos que estar como en el ojo de mira, ¿no? Exacto, como que hay que hacer el doble. ¿Y cuáles son esas señales que nos pueden alertar o esas banderas rojas de que estamos sufriendo dependencia emocional en el trabajo, Carolina? Pues creo que algo muy básico no es la ansiedad, ¿no? Si ir al trabajo me genera ansiedad, ya, algo no vamos está, mal. Efectivamente, algo no está funcionando, ¿no? La sobrecarga, el basar mi identidad en mi trabajo, ¿no? Y no tener un ámbito personal en el que yo me pueda definir, ¿no? La necesidad constante de refuerzo o de valoración por parte de mi entorno laboral, ¿no? El sentir miedo a ser rechazada o a no ser aceptada, ¿no? Y que esto condicione mi trabajo, ¿no? Porque al final todo esto es sano y es funcional cuando me permite ejecutar mi trabajo de una forma adecuada, ¿no? Pero en el momento en el que esto se convierte en una traba, empieza a ser disfuncional y es cuando yo empiezo a tener pues ciertos conflictos. Claro, y malestar físico, ¿no? Efectivamente. O sea, si sientes malestar físico, o sea, una ansiedad, un ataque de pánico, porque el jefe no te saludó o porque entregaste un trabajo y no tuviste, o un informe y no tuviste un feedback positivo y ya te estresas demasiado, porque incluso ahorita se han popularizado mucho las bajas. Sí. Por temas de estado emocional, ¿no? De salud mental, porque les produce depresión o ansiedad, del trabajo, el clima laboral. Sí, y que al final creo que no sabemos medir, ¿no? Entonces, como venimos también de una sociedad en la que hay que hacer más y siempre más, ¿no? Pues el cuerpo también es sabio, ¿no? Y cuando yo ya no soy capaz de gestionar toda esta ansiedad, ¿no? O todo este malestar, mi cuerpo muchas veces también me pisa el freno, claro, ¿no? Y de repente aparece pues ataques de ansiedad muy fuertes, incapacidad de ir a trabajar, ¿no? No puedo levantarme de la cama, me cuesta socializar, no me arreglo, ¿no? Al final todo esto se convierte en un problema, ¿no? Y no me permite tener un funcionamiento sano. ¿Y cómo podríamos combatir esa dependencia emocional para que no impacte nuestra confianza personal?
Uy, qué complicado. Pues lo primero es, si estamos en una situación en la que nos estamos viendo reflejados, pedir ayuda, ¿no? Vale. Y además esto... Terapéutica, ¿no? Efectivamente, sí, bueno, o sea, terapéutica sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces el poder verbalizarlo con nuestro entorno, ¿no? El poder poner palabras a lo que estoy sintiendo hace que a veces normalicemos, ¿no? Y veamos que no somos los únicos y al final eso ya relaja, ¿no? Si somos capaces de dar el paso a pedir ayuda terapéutica, pues bienvenido, y seguro que las herramientas que adquieran pues sean mucho más potentes, ¿no? ¿Qué más? Pues al final el poner el foco en uno mismo, ¿no? El ver quién soy yo y que lo que yo soy no es solo lo que yo hago, sino lo que yo aporto, ¿no? No solo por hacer se me va a valorar, ¿no? Que muchas veces ahí nos perdemos también. Sí, porque bueno, se te dice, ¿no? Se te paga por trabajar y entonces creemos que entre más horas justifico mi salario y demás. Efectivamente. Tengo una pregunta un poco compleja. A ver, Carolina, ¿qué pasa si yo verbalizo y mi entorno laboral ya está intoxicado con un ambiente laboral negativo, y si yo verbalizo y no encuentro apoyo en ese entorno? ¿Cuál sería el siguiente escalón o cómo podría yo Claro, aquí hay una apoyarme? parte que es funcional, ¿no? Que nos podría salvar, que es hablar de este problema en otros entornos, ¿no? Ah, muy bien. Porque es verdad que puedo encontrar un entorno viciado, ¿no? O que aceptemos a un mal jefe o a una mala jefa. Total. O el típico compañero, ¿no? Que todo el mundo sabe que es molesto, pero nadie le para, ¿no? Sí. Entonces, al final se hace la ley del silencio, todo el mundo acata y nadie moviliza, ¿no? Como Entonces, que normalizan esas cosas. Eso es, ¿no? Incluso te llegan a tachar de loca a ti porque tú dices de más, ¿no? Entonces, el poder externalizar este problema a otros ambientes, ¿no? Pues con amigos, con familia, con pareja, también nos va a hacer ver qué ven desde fuera, ¿no? Y ahí no va a haber ese vicio en el ambiente que puede haber en el ámbito laboral. Ay, muy bueno eso. Sí, porque podemos caer en el error de comentarlo al compañero del lado, porque al final, pues, donde más tiempo pasamos es en la oficina o en el trabajo, y entonces le comentamos a la compañera y lo que tú dices, ya está viciada, y te dice, ay, pero tú estás mal, no, si él es así. Claro. O es que el jefe responde así, tú eres la que lo está viendo raro. Entonces, mejor ir a entornos que no estén viciados. Genial. Bueno, ¿cómo podríamos tener una, digamos que como un escudo ante la dependencia emocional en el trabajo, como para adelantarnos a ello? Pues creo que algo que te he dicho antes y creo que para mí es importante es el ser conscientes de que no solo somos aquello que hacemos, ¿no? Es decir, yo soy una persona, yo soy en mis emociones, en mis pensamientos y no solo en el acto, ¿no? Entonces, el tener una valoración propia, ¿no? Y una sana autoestima en la que no nos midamos solamente por el hacer, creo que ya es un buen escudo, ¿no? Porque no vamos a depender únicamente de nuestras acciones, ¿no? Y además, pues creo que el poder protegernos y crear otros espacios donde pertenecer, ¿no? El trabajo es importante porque al final nos da pertenencia, ¿no? Pero si además tengo hobbies, pues el hacer X deporte o un grupo de lectura o mi equipo de fútbol de toda la vida, ¿no? Pues al final tengo otra serie de pertenencias que me van a ayudar a poder verme con más amplitud. Claro, y no solo en el ámbito laboral. Total. Eso es. Es que claro, es difícil sabiendo que le dedicamos tanto tiempo al trabajo, ¿no? Y no solo al trabajo como tal en las horas laborales, sino a prepararnos para un trabajo, ¿no? Efectivamente. O sea, casi que la mitad de la vida. Y entonces, ¿cómo podríamos evitar que esta dependencia emocional en el trabajo no afecte nuestra carrera? O sea, porque nos puede pasar que tenemos un bache en un mal trabajo, en un mal ambiente, pero eso no siempre va a ser así. Entonces, ¿cómo podríamos como pasar ese duelo y darnos esa oportunidad en un nuevo ambiente? ¿Qué le recomendarías a nuestra audiencia? Primero, aceptar que somos personas y con ello es aceptar que nos podemos equivocar, ¿no? Claro. Al final el fracaso forma parte de la historia, ¿no? Yo siempre hablo en terapia de que la vida es una moneda, ¿no? Y tiene una cara y una cruz, ¿no? A veces nos quedamos solamente con una parte de la moneda y nos olvidamos de la totalidad, ¿no? Pues no todos los trabajos son para todas las personas y en todo momento, ¿no? Yo no puedo poder con todo, siempre y sola. Muy bien dicho, me encanta, Carolina, me encanta porque fíjate que yo tengo una comunidad que llamo Supermujer y me he dado cuenta que el término supermujer está como tergiversado en puede con todo.
Y Sí. yo creo que es todo lo contrario. Una supermujer es alguien que puede levantar la mano y decir, oiga, no puedo con esto, ayúdenme, apóyenme. Efectivamente. ¿No? Y que podemos poder con todo, pero cada cosa en un momento y podemos pedir ayuda. O sea, eso Claro. también forma parte del poder. Y bueno, ¿qué tipo de apoyo o recursos estarían disponibles para mujeres que enfrenten en este momento, se estén dando cuenta ya con lo que hemos hablado, que hay varias banderas rojas en su ámbito laboral, que se estén dando cuenta que tienen dependencia emocional? ¿Qué recursos le recomendarías a nuestra audiencia? Pues yo principalmente pues recomendaría el acudir a terapia, ¿no? Al final creo que es un espacio sano, es un espacio donde no hay juicio y donde se va a poder ver por qué tengo esta tendencia, ¿no? De dónde aparece esta tendencia hacia la dependencia emocional o para qué necesito tal reconocimiento excesivo en el trabajo para sentirme conforme conmigo misma y aún así no sentirme suficiente, ¿no? Entonces creo que sería pues un buen comienzo, ¿no? El poder levantar la mano y pedir ayuda, ¿no? Y decir, necesito un espacio para mí. Al final esto sigue siendo autocuidado, ¿no? Que muchas Claro. veces también lo perdemos en ese En ese trabajar, ¿no? Oye, mira, esto que has dicho me parece súper interesante porque puede ser que el síntoma sea dependencia en el trabajo, pero más bien sea algo personal que está, o sea, Claro. la punta del iceberg se ve Eso dependencia del es, trabajo, efectivamente. pero más bien hay un tema ahí personal que tratar en terapia Siempre. de necesidad de reconocimiento, de necesidad de aportación, de necesidad de sentir que valgo, Miedo al rechazo, al miedo al fracaso. rechazo, que ya son cosas ya de mi parte personal, de mi parte Claro. emocional, que luego las estoy reflejando en el trabajo. Claro, al final todo esto es multifactorial, ¿no? Es decir, a terapia siempre llegamos con la idea de dame una pildorita que me solucione este problema Tengo y yo ya estrés. me voy, ¿no? Sí. Pero es verdad que al final yo siempre trabajo con la misma idea, ¿no? Si ahora es un problema es porque en algún momento de mi pasado esto me ha servido, ¿no? Y me ha servido, me ha protegido, me ha salvado y ahora es cuando es un problema, ¿no? Total. Tenemos que ver por qué me ha servido, por qué esta parte disfuncional sí ha sido funcional en algún momento y por qué ahora es disfuncional, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es verdad que es la punta y que hay que escarbar un poco abajo. O sea, que alguien que tenga dependencia emocional en el trabajo seguro la tiene en otras áreas de su vida. Pues probablemente, Wow, probablemente. wow, Cristina. Bueno, ¿podrías ofrecernos algunos consejos prácticos a todas las mujeres que nos estén viendo y que quieran superar la dependencia emocional en su carrera profesional, además de ir a terapia? Otros consejos prácticos. El crear una propia identidad, ¿no? Y que entender que la propia identidad no es solamente mi trabajo, sino pues que puedo crear hobbies, puedo generar grupos de mujeres o de personas con las que generar actividades fuera del trabajo, ¿no? Sobre todo también trabajar en la autoestima, ¿no? El vernos bien, el sentirnos a gusto con nosotras mismas y aceptarnos tal y como somos, ¿no? Ya. Trabajar nuestra identidad en muchos ámbitos más allá que el trabajo, ¿no? Que el trabajo Total. no sea lo único que marca nuestra vida. Total, total, total. Sí, porque somos un abanico de cosas, ¿no? Efectivamente. Y como te decía antes, o sea, dedicamos tanto tiempo a nuestra carrera profesional que justo cuando esa parte tambalea como que perdemos la identidad y somos muchas cosas más. Somos mujer, somos hijas, somos madres, somos hermanas, Somos deportistas, artistas, lectoras, deportistas, sí. lectoras, lo que sea. Entonces, fortalecer esas partes, o sea, expandirnos, Sí. no solo a nivel profesional, sino ver también todas las otras habilidades o talentos ocultos que Efectivamente. tengamos, ¿no? Efectivamente, y crear otras pertenencias, ¿no? El poder verme desde otros ojos y en otros ambientes, ¿no? Porque Eso es. no soy igual en todos los ambientes y no participo de la misma forma, ¿no? Y me puedo permitir ser. ¿Y qué le dirías a esas personas ahorita que está tan de moda el trabajo desde casa? Que han como que vinculado la casa, los oficios de la casa o de ser madre o lo que sea con el trabajo y como que ya parece una simbiosis ahí eso. ¿Cómo poder separarlo para poder encontrar lo que tú dices, esa diferenciación en todas las áreas que me puedo desempeñar? Hombre, pues hay parte que se trabaja en el coworking, ¿no? Que al final es algo de Salir mi de casa, ¿no? Muy bien. Si tengo que trabajar en casa porque mi trabajo me lo limita en mi espacio doméstico, pues volvemos a lo mismo, el crear otros lugares donde poder salir, donde poder relacionarme, donde poder generar otros espacios, incluso en casa, ¿no? El me voy a cuidar, me voy a arreglar, me voy a maquillar si me gusta maquillarme o me voy a poner vaqueros aunque trabaje en casa y no me vean, ¿no? El poder cuidar la imagen personal también es muy importante aunque estemos dentro de casa. Total. Y manejar los tiempos, ¿no? Efectivamente. O sea, no porque estoy en casa me levanto y de una vez al ordenador
y hasta las 8 de la noche no me levanto, Y sino que ir al separar en baño. espacios, ¿no? El Separarlo. comer en un sitio, el descansar en otro, ¿no? Si pues tengo una habitación para trabajar, porque sea solamente la habitación de trabajo, ¿no? Que no sea para más actividades. Claro, o en la mejor de las maneras salir de casa y trabajar unas horas. No tiene que ser un coworking pagado, irte a una cafetería, irte a una biblioteca, Claro. pero diferenciar, que te permita eso, Efectivamente. porque cambiar el espacio también mentalmente te ayuda A separar. a separar. Qué bueno, Efectivamente. Carolina. Bueno, o sea, esto es un tema, la verdad que está muy en auge ahora, porque ciertamente como que pareciera que la sociedad nos impulsa siempre a que lo más importante es eso, ¿no? Producir e invertir tiempo en tu trabajo, y si no estás haciendo eso, pues no eres útil para la sociedad. Pero hay muchas más cosas en las que nos podemos desempeñar. Sí, y que para ser útiles a la sociedad hay que estar sanos, que esta es la parte en la que nos olvidamos, ¿no? Entonces, cuidémonos para poder producir de una forma sana, Saludable, ¿no? claro. Y desde ahí, pues, limitaremos mucho más las bajas por ansiedad, por depresión, el consumo de medicación psiquiátrica, ¿no? Y podremos tener otro tipo de forma de vida, Ajá. que donde el trabajo sea algo que nos aporte valor, que nos añada salud y que nos añada el reconocimiento que de verdad merecemos, no desde la necesidad excesiva. Total, total, Carolina. Pues ha sido, la verdad, muy grato tenerte aquí. Muchas La gracias. verdad es que nos quedamos cortos de tiempo y esperamos volverla a tener aquí de regreso. Carolina, ¿dónde pueden contactarte? Porque tú eres terapeuta, como bien comentaste. Sí, yo soy terapeuta. Si quieren tomar una sesión contigo, ¿cómo pueden contactarte? Pues yo soy terapeuta, entonces trabajo en Grupo Mía, que es una clínica que está en Rivas. Entonces, pues en Instagram, en internet, ponen Grupo Mía y aparece el contacto para poder tener una sesión. Genial, pues nosotros igualmente también pondremos su contacto aquí, el contacto de Instagram del Grupo Mía, para que quien le hayan saltado ahorita alarmitas sobre dependencia emocional, no solo en el trabajo, sino en otras áreas de su vida, aquí está Carolina también para apoyarlos y apoyarlas con respecto a su salud mental y a encontrar ese equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. A ti por invitarme y por este ratito.